Hola amigo, quiero hablarte del coche Renault Talisman. ¿Qué motores se instalaron? La gama de propulsores Renault Talisman es muy amplia y depende en gran medida del año. Desde el inicio de su producción se ofrecieron motores de gasolina 1,6 TCE con una potencia de 150 y 200 CV, y en 2018 se añadió un motor 1,8 TCE con la mayor potencia de este modelo, 225 CV. Ese mismo año, el 1,6 TCE fue retirado del mercado y sustituido por el 1,3 TCE, más pequeño, que generaba 150 CV. En 2021 solo queda este motor en la gama de gasolina. Entre los motores diésel, inicialmente se ofrecía como variante típica de flota el 1,5 DCi con una potencia de 110 CV, y el más potente 1,6 DCi con un solo turbocompresor, 130 CV, o dos turbocompresores, 160 CV. A principios de 2018 y 2019 estos tres motores diésel fueron retirados y sustituidos por un nuevo diseño de la misma familia, 1,7 DCi de 120 CV y 150 CV, pero ya en 2020 este motor fue retirado de la oferta. También en 2018 apareció un motor 2,0 DCi, en realidad, regresó del Laguna 3, aunque renovado. Inicialmente se ofrecía en versiones con una potencia de 160 o 200 CV, pero en 2020 la versión más potente fue descatalogada y sustituida por una versión que ofrecía 190 CV. Cabe señalar que el nombre del modelo incluye la potencia del motor, siendo la designación TCE un motor de gasolina y DCi un motor diésel. Esta nomenclatura causa un poco de confusión, porque, por ejemplo, los motores 1,6 y 2,0 tenían la misma potencia, denominándose comercialmente el más pequeño Energy DCi y el más grande Blue DCi. También es bueno saber que el motor 1,7 más nuevo y más grande, marcado con Blue DCi 120, tiene menos potencia que el antiguo y más pequeño Energy DCi 130. También vale la pena mencionar la marca EDC en el modelo. Se trata de una transmisión automática de doble embrague que se ofrece en muchas variantes de motor. Por ejemplo, era de serie en todos los motores de gasolina y tenía 7 marchas. En las motorizaciones diésel, se ofrece una caja de cambios de 6 velocidades como opción para las versiones 110 y 130, y de serie para las 160, 190 y 200. Las cajas de cambios manuales siempre tienen 6 marchas. ¿Qué motor elegir? A pesar de la rica oferta, no todas las variantes fueron muy populares y, en general, el modelo en sí es menos popular que, por ejemplo, los coches del grupo BAO. Debido a su antigüedad, la información más fiable la podemos obtener sobre los motores de gasolina 1,6 TCE, pero también sobre el 1,8 TCE. En el caso de los motores diésel, las unidades 1,6 DCi fueron las más populares. En cuanto al consumo de combustible, los motores de gasolina más económicos son el 1,3 TCE y el 1,6 TCE, con un consumo medio de no más de 7,5-8,0 L, 100 km. El 1,8 TCE necesita un litro más, lo que se puede considerar un resultado muy bueno teniendo en cuenta su potencia. Todos los motores de gasolina son económicos gracias a la moderna tecnología como el turbocompresor, la inyección directa y el sistema Start y Stop. También añadiré que las variantes TCE 160 y TCE 225 están equipadas con un filtro GPF. El diésel más económico es, por supuesto, el más débil, es decir, el 1,5 DCi, pero siempre que conduzcamos como está previsto, es decir, con calma. El motor puede entonces consumir de media incluso menos de 5 L, 100 km. Las unidades 1,6 DCi y 1,7 DCi tienen consumos ligeramente superiores. Su consumo será de aproximadamente 5,5-6,0 L, 100 km. La excepción es la variante Energy 160 con doble carga, que consume incluso más de 6 L, 100 km. El relativamente impopular diésel 2,0 DCi consume lo mismo que el 1,6 biturbo, es decir, aproximadamente 6,5-7,0 L, 100 km. Los usuarios elogian los motores 1,5 DCi y 2,0 DCi. Sin embargo,
El 1,7 DCi es tan impopular que no hay muchas opiniones al respecto. Sin embargo, el peor entre los motores diésel es el más popular, el 1,6 DCi. Su principal problema es el estiramiento de la cadena de distribución y el sistema de tratamiento de gases de escape. El pequeño 1,5 DCi tiene correa de distribución y es una elogiada versión de 8 válvulas, pero, por supuesto, también es demasiado débil para este coche. Centrado principalmente en economía. Por su parte, el 2,0 DCi es un equipo refinado, bastante antiguo, con una cadena de distribución que, si presenta algún fallo, se encuentra en el sistema de tratamiento de gases de escape y accesorios y no en la propia estructura del grupo. Es más difícil elegir una mejor versión de gasolina, porque la escasa popularidad del 1,3 TCE hace que no sepamos cómo se comporta este motor en este momento. A su vez, la gran popularidad del 1,6 TCE se traduce en el mayor número de informes de averías. Desde los relacionados con el propio motor, alto consumo de aceite, hasta sus accesorios, sistemas de alimentación y escape extremadamente problemáticos. Sin embargo, una gran parte de los usuarios elogian este aparato. Hasta el momento no se han encontrado unidades claramente defectuosas entre los motores de gasolina. Potencialmente el mejor es el 1,8 TCE, utilizado también en los modelos deportivos de Renault Rush y Alpine. En mi opinión, la elección de la variante de motor debe ajustarse a tus propias preferencias y necesidades, sin prestar mucha atención al tipo de unidad que se trate. Los únicos realmente arriesgados de la gama son el 1,6 DCi diésel y, en menor medida, el 1,6 TCE de gasolina. Las opciones potencialmente más seguras son el 1,3 o 1,8 de gasolina y el 1,5 o 2,0 diésel. Fallas típicas. Desafortunadamente, Renault fracasó en este sentido y construyó un nuevo modelo como sucesor del excelente Laguna 3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los fallos se refieren a los sistemas de tratamiento de gases de escape y de suministro de energía, que se estropean con frecuencia en el Talisman, y también en el Megane de esta época. Si alguien no ve el mensaje, revisar el sistema de escape, o revisar el sistema de inyección de combustible, al menos una vez, o tiene suerte o es solo cuestión de tiempo. Desafortunadamente, los servicios no son muy buenos en este sentido, porque a veces se reemplaza la sonda lambda, a veces el filtro DPF o el catalizador, a veces la sonda y a veces el regulador de combustible. El resultado es que la reparación se realiza de forma aleatoria. Algunos lo logran, otros no. A menudo se trata de cosas pequeñas. Un fallo muy común es también el funcionamiento intermitente del motor 1,6 DCi, que puede deberse a una contaminación del sistema de escape o a un funcionamiento incorrecto de la cadena de distribución, mayor probabilidad. En automóviles equipados con una transmisión EDC, el síntoma de sacudidas del motor puede ser en realidad el resultado de embragues desgastados. El engranaje EDC es otra área de bastante alto riesgo. Si tiene miedo a las averías y a los costes, lo mejor es abandonarlo por completo. Lo que significa que solo tienes motores diésel 1,5, 1,6 y 1,7 para elegir. Desafortunadamente, las fallas de las cajas EDC pueden ser tan graves que requieren reemplazo, se hizo bajo garantía, o reparación importante. ¿Costos? Hay que contar desde $1.200 en adelante, aunque puede resultar más barato. Otro tema del apartado sistemas de propulsión son las ruedas bimasa en los motores diésel. En estos motores se desgastan relativamente rápido. El problema ni siquiera son los precios, sino la disponibilidad de sustitutos. Son fáciles de encontrar para los motores 1,5 y 1,6, pero más difíciles para los demás. Es aún peor con los coches de gasolina. No solo las masas duales son más caras que las de los diésel, sino que un kit de embrague para la transmisión EDC cuesta aproximadamente $1.000. No habría una descripción completa del coche francés si no fuera por el tema de la electrónica de emergencia. Los usuarios se quejan de la lentitud del multimedia, pero esa es la menor de sus preocupaciones. Un problema mayor es una batería descargada que inmoviliza el coche. Desafortunadamente, una batería AGM de buena calidad cuesta cerca de $250.
Como resultado de la descarga y la disminución de la eficiencia de este elemento, las luces de advertencia a menudo aparecen sin ningún otro motivo, lo que puede resultar en una resolución de problemas innecesaria. Al igual que en Laguna 2, las tarjetas de acceso a los coches fallan. Abrir el coche en invierno suele ser un desafío, porque es entonces cuando las tarjetas suelen dejar de funcionar. Sucede que la causa vuelve a ser una batería débil. Por lo anterior, se recomiendan dos cosas a la hora de utilizar Talisman. Una visita 1 o 2 veces al año a un concesionario o taller especializado en esta marca para comprobar si hay actualizaciones de software. Lo segundo es cargar la batería 3 a 4 veces al año. Entre fallos menos importantes, se encuentran los problemas a la hora de cerrar la tapa del maletero accionada eléctricamente. Se puede hacer manualmente. Los usuarios se quejan un poco de la suspensión, que cruje. Normalmente esto significa la necesidad de sustituir los amortiguadores, y, con bastante frecuencia, absorbe la holgura. Algunos coches están equipados con amortiguadores adaptativos, que son más duraderos pero más caros. Afortunadamente, el sistema 4 Control no presenta grandes fallos, pero para apreciar su funcionamiento es necesario que la suspensión esté en muy buen estado. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.